la iglesia, hermano, del Señor, necesitamos, hermano, que aprender a identificarla. Amén. Y de ahí nos vamos a ir más al rato. Si se me olvida, usted me acuerda, levanta su mano y dijo, usted dijo que iba a dar, ¿verdad? Porque la Biblia dice, conoce el Señor a los que son suyos con este sello. Es que hay un sello, están sellados. Conoce el Señor a los que son suyos con este sello. ¡Pum! Y al rato vamos a hablar, ahí ese sello, hermano, los sellados habla de dos características más. De que usted identifique a un hijo de Dios, a una hija de Dios, bien fácil. La Biblia no está nada enredosa, hermano, está fácil. Gloria a Dios. Pero yo voy a pedir, ¿verdad?, de su oración para que Dios sea el que hable, ¿verdad?, y no el hombre, hermano. Y que sea Dios quien nos mueva, prepare nuestros corazones, hermano, y a nosotros pues nos abra el entendimiento en el nombre de Cristo Jesús. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por tu bondad, te damos gracias por tu presencia, porque tú, Señor, has estado con nosotros. Grande es tu nombre, Señor, desde ahora y para siempre. Yo te pido que tú dirijas, Señor, estas líneas, esta palabra, Señor, que tenemos, esta información, Señor, que tú nos has dado. En el nombre precioso de Cristo Jesús, ábrase el entendimiento y el corazón de tus hijos para entender con una facilidad, Señor, lo que acabamos a presentar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Nos faltan algunos hermanos, hay que orar por ellos, ¿verdad? No sabemos dónde están. Gloria a Dios. De unos, pues sí sabemos, se fueron a México, salieron, ¿verdad? La hermana Marta, Javier, pero otros hermanos, no sé, ¿verdad? Saldrían también, o hay que orar por ellos. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Hace unas semanas, hermano, nosotros estábamos hablando un poquito acerca de los imperios que han dominado al mundo. Amén. Y si usted se acuerda, si usted estuvo presente, pusimos una imagen de la cual habla el profeta Daniel, hermano, allá en el capítulo, o los primeros capítulos de su libro, donde él mira una estatua, hermano, con 4 partes, ¿verdad? Y son los reinos que dominaron al mundo, hermano, ¿verdad? Empezando con el dominio babilónico, que el dominio babilónico, hermano, comenzó ese reinado desde tiempos, hermano, ancestrales, ¿verdad? Esa es la religión más antigua que existe, la religión babilónica con todos sus ídolos, ¿verdad? Después, hermanos, siguieron el imperio medo-persa, después siguió, ¿verdad?, la parte de la estatua, la parte de acá, ¿verdad?, del cinturón, del estómago, toda esta parte, el imperio griego. ¿Se acuerda? Dijimos que eso está en la historia, han hecho películas de ¿cómo se llama? Alejandro el Grande, ¿verdad, hermano? Que dominó por muchos años el imperio griego. Y de ahí, hermano, ellos dominaron, oiga bien, hasta, hermano, cerca de tiempos bíblicos, a tal grado, hermano, que Alejandro Magno, que era griego, él, hermano, quiso extender su idioma y su cultura, y hermano, y oiga, y la educación. Esta palabra es importante más adelante. Quiso extender la educación a todos los países que él conquistó, que realmente él había conquistado a todo el mundo. Alejandro el Magno, él murió muy joven, hermano, tenía 20 y tantos años, muy joven, hermano, cuando había conquistado todo el mundo, Alejandro el Grande. Y su base, hermano, ¿verdad? Su base él la tenía en Alejandría, hermano, que le puso su nombre, Alejandría, en Egipto. Y ahí, hermano, en Egipto, en Alejandría, es conocido por la historia, hermano, por haber albergado la biblioteca más grandísima. Era inmensa, un tremendo edificio que él mandó a hacer porque a él le interesaba mucho la educación de la gente. Mire qué raro, ¿verdad? Un conquistador, un emperador, pero, hermano, él metió la cultura y el idioma griego a la fuerza a los países conquistados. Por eso es que en tiempos bíblicos, mi hermano, los idiomas que toda la gente tenía que hablar forzosamente era el idioma local, que era el hebreo y el griego. ¿Quién vive?
Ya ve cómo vamos conectando las cosas. El griego, ¿verdad? Metido, hermano, desde que Alejandro el Grande había conquistado todo el mundo. El cuarto reino, hermano, que reina es el Imperio Romano. Eso ya es en tiempos de Cristo. ¿Quién vive, hermanos? Entonces, hermano, en tiempos de Cristo, ¿verdad? Tenía dominio el Imperio Romano. Gloria a Dios. El Imperio Romano, hermano, dominó, óigalo bien, todavía después de Cristo, 350, 400 años aproximadamente después de, hermano, después de Cristo, aproximadamente, ¿verdad? No estoy dando cifras exactas, hermano. Pero ¿qué pasó aquí? El reino romano ya estaba dividido en dos. Estoy recordando unas cosas de la última vez que hablamos esto. Por eso es que, hermano, Daniel le ve, ¿verdad? La última parte de la estatua, que eran las piernas, le ve dividido en dos, porque las piernas son dos, y el Imperio Romano era dos partes. Una estaba en Roma y la otra en Constantinopla. Por eso es que, hermano, si usted ha oído de la Iglesia Ortodoxa Rusa, ¿se ha oído? Que es una copia y bien parecido a la Iglesia Católica, fue cuando se dividió. En una pierna representaba Roma con el catolicismo y la otra pierna representaba la iglesia que se les dividió, que era casi igualita a la Iglesia Católica, pero tenían su papa, que no le dicen papa, era el obispo, ¿verdad? Pero usan vestimentas, usan tantas cosas, ellos también, hermano, y todavía existe. Y esa iglesia ortodoxa rusa tiene su base, no sé dónde tiene su base principal, en qué ciudad, pero es muy famosa en toda Rusia, que son millones y millones, El Putin ahorita, el presidente, él, no, cuidado. Para mí la iglesia ortodoxa rusa, esa es su iglesia de él y de otras cuantas naciones. Claro que se hizo más grande la iglesia romana, católica, se hizo más grande. Pero aún así, hermano Miguel, ¿quieres decir algo? No, pero más que ellos no tienen santos, figuras, estatuas. ¿No tienen tanto qué, perdón? Sí, imágenes. Sí, ellos no usan imágenes, no usan varias cosas, ¿verdad? Pero usan vestimentas, bautizan a los niños bebés también, ¿verdad? Cosa que la Biblia no dice. Entonces, hermano, el Imperio Romano se divide en, aparte de que tenemos más abajo los pies, los dedos. Se divide en 10 pequeños países. Mira, el imperio se fue desmoronando, que de ahí, hermano, los 10 países eran, ¿verdad? 3 ya ni existen, eran los germanos, los ítalos, que son los italianos, los germanos son los alemanes, los godos y estragodos y unos que ya no existen, hermano, ahorita, ¿verdad? De ahí vienen los anglos, que son los ingleses, ¿verdad? Los anglosajones. Se dividió en 10 países y la Biblia dice que de esos 10 países, que son los 10 dedos, le salió un pequeñito piquito a uno de ellos que dice que con un ojo. Y, hermano, ¿verdad? Adentro de esos 10 países, que uno de ellos que dijimos que era los Italia, que es Roma, le sale, hermano, un pequeño pirámide, un pequeño piquito, que es lo que conocemos ahorita como el Vaticano. ¿Quién vive? Mire, un país adentro de otro. Eso no se ve en ninguna parte del mundo. Está en la Biblia y está. Entonces, hermano, la iglesia romana, hasta, oiga bien, cerca de 300 años después de Cristo, hermano, quedó destruida. Cayó el Imperio Romano, hermano, en Constantinopla, se dividió y ya no existieron los césares romanos. ¿Quién vive? Ya no existieron. El que tomó su lugar, hermano, pero ya no con un control militar, sino con un control religioso, lo tomó la Iglesia Católica Romana. El líder ya no era un César romano, ya era un hermano papa, pero ese nombre de papa no se le dio hasta siglos después, pero ya era papa, pero se le conocía como el obispo de Roma. ¿Quién vive? Y, hermano, fue cuando ellos, oiga bien, fue cuando ellos, hermano, ya está, estoy hablando, hermano, ya en el siglo IV después de Cristo, ¿verdad? En el siglo IV después de Cristo ya tienen el dominio.
aquí muchos hermanos, los hermanos que participaron dieron el dato de la iglesia cuando comenzó el primer concilio, bueno, el segundo concilio. El primer concilio está en la Biblia. El primer concilio, hermano, lo tenemos grabado en un iPod, en un programa que hizo el hermano, ¿verdad? El primer concilio no es el que dice la historia. El primer concilio, usted lo puede ver en su Biblia. El primer concilio de la iglesia de Dios, el único que vale para mí, está en Hechos capítulo 15. Y así lo dice el título, Concilio en Jerusalén. ¿Para qué es un concilio, hermano? ¿Por qué son tan importantes? Esos concilios se dan cada 100 años, cada cuándo, ¿no? Entonces, hermano, el concilio en Jerusalén, se reunieron todos los grandes columnas, cabezas importantes de la iglesia para conciliar temas importantísimos que tienen que ver con la iglesia, como el bautismo, quién es Dios, el Espíritu, o sea, cosas fuertes, pesadas. Entonces, entre sabios se juntan para conciliar un tema. Para no leer y no pasar a la Biblia, en Hechos 15, hermano, se llama el Concilio de Jerusalén. ¿Sabe cuál era la gran problemática ahí en ese entonces en la iglesia? Que apenas estamos hablando, hermano, del año 30 o 50 después de Cristo. El concilio en Jerusalén fue, hermano, para salir de acuerdo, para conciliarse en temas como este que voy a mencionar. Y usted lo puede comprobar desde el primer versículo del capítulo 15 del libro de los Hechos. El libro de los Hechos había una confusión entre el judaísmo y el nuevo cristianismo, la nueva iglesia de Cristo. Usted lo puede leer, El versículo 1 dice algo así, voy a parafrasear. Dice que los hermanos de otras naciones gentiles que se convertían a Dios, que se bautizaban, porque Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así lo dice, que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero entonces, hermanos judíos que se convirtieron a Cristo también empezaron a confundir las cosas y a añadir doctrinas nuevas al cristianismo, diciéndole a los cristianos: oye, ¿tú ya eres cristiano? Sí, ya me entregué a Cristo, ya creo en Él y ya me bauticé. Entonces los cristianos judíos le decían: no, te falta algo. ¿Y qué me falta? Dijeron: te falta guardar el sábado. ¿Quién vive, hermanos? ¿Me está entendiendo? A los hombres les decían: les falta la circuncisión, porque de chiquitos no los circuncidaron, porque eran de los gentiles de otras naciones, y les dijeron: ustedes necesitan ser circuncidados para ser salvos. Son medio salvos, les falta algo más para acabar de ser salvos. Entonces dice la Biblia, eso está en Hechos 15, que los hermanos los confundían. ¿Quién vive? Por esa razón fue el concilio de Hechos 15 en Jerusalén. Y me gusta cuál es la determinación de los apóstoles, porque la Biblia dice, hermano, que los apóstoles, hermano, apoyados por el Espíritu Santo. Mire, hermano, ¿sabe quién estuvo en ese concilio en Hechos 15? Estaban todos los apóstoles. Estaba Pablo, estaba Bernabé. Viajaron, hermano, por todo el mundo. Y dice la Biblia que Pablo y Bernabé, yo me imagino, no sé, hermano, un concilio grandísimo, ¿verdad? Y no nomás, estaban los apóstoles, pero, hermano, grandes líderes para ese entonces. Dice que Pablo y Bernabé, puesto en pie, daban testimonio a todos los apóstoles y a los hermanos ahí reunidos de cuán grandes cosas hacía Dios con la iglesia gentil en otras ciudades que ellos no estaban antes. Les dice: no, Dios los usa a los gentiles. Y Pablo dice: yo estuve con un grupo de romanos y les llegó el Espíritu Santo, y todos sorprendidos. ¿A poco a esos gentiles también les llega el Espíritu Santo? Dijeron: sí, dijo Pablo, yo lo vi. Y Pablo traía otros 6 testigos que iban con él. Entonces daban testimonio. Bernabé daba testimonio. Se levanta Pedro y dijo: mi turno. ¿Y qué dijo Pedro? Soy el primer papa. No, dijo Pedro, dice: a mí también me consta. Un día estaba en una azotea orando y bajó un lienzo lleno de animales, reptiles, de todo. ¿Y sabe qué? Para el judío, usted y yo éramos una bola de animales, era todo. En serio.
En serio, no es broma. La primera oración que hace un judío al levantarse todos los días es decir, gracias Dios porque no me hiciste mujer. Compruébelo en la Biblia, busque en internet donde quiera. La primera oración del judío al levantarse, eso es ofensivo para las mujeres, ¿verdad? Gracias a Dios porque no me hiciste mujer. ¿Quién vive? Porque para ellos no valían nada. Si las mujeres, las propias judías, para ellos no valían nada, imagínense los gentiles de otras naciones. Entonces Pedro, hermano, cuando ve el lienzo y el Señor le dice, mata y come, y Pedro le dijo, no voy a comer. Eso está en Hechos capítulo 10. Y le dijo, no Señor, nunca cosa inmunda ha entrado en mi boca, porque los gentiles eran inmundos. Ahí Pedro estaba pensando que era comida, pero el Señor le estaba diciendo, son las otras naciones, que no le llames común a lo que yo he limpiado. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Porque Cristo con su muerte y su sangre limpió, hermano, a todas las naciones, no nomás al pueblo judío. A su nombre. Oiga, aclaro, la limpieza, la salvación no es automática a todo el mundo. Allí está y es gratis, pero usted tiene que llegar a pedirla. ¿Sí me entiende el punto, no? Va a decir, ya soy limpio, ya. No. La limpieza está. Ahí está, hermano. Los judíos que no creen en Cristo dicen, de Cristo no habla nada en el Antiguo Testamento. Y alguien les dijo, y luego Isaías 53, y dicen, no, ahí habla del pueblo de Israel, donde dice el siervo sufriente, habla de la crucifixión, dice, no, ahí le inventan, dicen, no, ahí habla del pueblo de Israel, ese no es Cristo, no puede ser el Mesías, él no es nada. Pero hermano, en Isaías capítulo 11, óigalo bien, en Isaías capítulo 11 habla que ese Mesías, dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice, ese Mesías que habría de venir, tenía que ser levantado como un estandarte en un asta, para que todos lo vieran, y todo el que lo mirara iba a ser salvo. A su nombre, hermanos. Denle un aplauso a Cristo Jesús. Porque Él fue levantado, hermano, para que usted lo mire, para que usted sea salvo. Entonces, por supuesto que está ahí bien claramente, ¿verdad? Cristo Jesús como Mesías en el Antiguo Testamento. Entonces ese fue, hermano, el primer concilio. ¿Y sabe cuál fue la resolución de ese concilio? Apoyada por Pedro, Pablo, Bernabé. Dice la Biblia que estaba Pedro, Juan y Santiago, que es Jacobo. Dice que eran considerados los tres columnas, los más importantes, Pedro, Juan y Jacobo, de la iglesia de Cristo ahí en Jerusalén. Pablo se la pasaba viajando y los que estaban locales ahí, hermano, eran las columnas, los importantes. ¿Sabe quién se levantó a tomar la resolución y a decir, así nos dice el Señor que va a hacer? Se levanta Jacobo, porque es el primero que nombran. Se levanta y dice, bueno, a los gentiles de otras naciones que se están convirtiendo a Cristo, no hay que ponerles cargas más, no hay que poner otras cargas, otros mandamientos nuevos, otro aquí y allá, ¿verdad? Sino solamente hay que decirles que se guarden de ídolos, de andar con imágenes, se guarden de cosas sacrificadas a los ídolos, ¿verdad? Se guarden de ingerir o comer sangre de animales, porque, ¿verdad? La sangre es el alma de los animales. Y se guarden de, a ver, se me olvidó la cuarta, de animales ahogados, que viene siendo lo mismo, porque un animal ahogado pues no soltó su sangre, ¿verdad? Si usted antes en su cultura comía sangre así con cebollita y jitomate, hermano, pues eso fue antes, ¿verdad? Porque usted en ignorancia lo hacía, pero la Biblia dice que para un cristiano ya no. Y esa fue la resolución que salió. Y hermano, no menciona ya de ni guardar sábados, ni guardar esto, ni guardar lo otro, para los nuevos cristianos de otros países que se convertían a Cristo. Entonces ahí empezaban, hermano, a ponerle un sello y a identificar la iglesia del Señor. ¿Quién vive? El siguiente, ahorita estoy tomando un poco de historia, hermano. Permítame unos minutos, téngame paciencia. Ahorita vamos a entrar en la Biblia. Oiga, hermano, eso fue en Hechos 15, el concilio de Jerusalén. Aproximadamente entre el año 30 y 50 de esa era de Cristo.
Tuvieron que pasar, hermano, cerca de 300 años para que se hiciera un concilio llamado el Concilio de Nicea, donde, por cierto, fue el último emperador, hermano, de Roma, que fue Constantino, el que una vez sale a una batalla, él cuenta, nadie vio, y dice que en las nubes se formó una como cruz, y él tuvo un sueño y le dijo una visión: por esa cruz vencerás. Y hermano, hasta, oiga bien, el dato importante, hasta el año 300, ¿en qué calendario estamos? 1225, ¿verdad? Estoy hablando de ese calendario. En el año 300 después de Cristo, aproximadamente 325, los cristianos eran perseguidos por su fe. El verdadero cristiano, hermano, por tener copias de la Biblia, del Nuevo y del Antiguo Testamento, hermano, ellos, hermano, el Coliseo romano, que todavía está en pie en Roma, siguió sirviendo para echar ya no a los ladrones malhechores, sino para echar a los cristianos por su fe, hermano, con las fieras y con los gladiadores para ser muertos por el único pecado de ser discípulos de Cristo. ¿Quién vive? Al apóstol Pablo le tocó de los peores periodos, hermano, que vivir, con Nerón y Calígula, que fueron, usted vea la historia, el emperador Nerón y Calígula, las más bestias animales que ha existido en cuanto a emperadores, de lo peor. Entonces, hermano, ese demonio que traían los emperadores se le pasó a los papas. Que la cámara lo oiga, se le pasó a los papas, porque ellos continuaron con esa barbarie, lo mismo hicieron, hermano, lo mismo hicieron, a su nombre. Ellos, hermano, ya tenían el control no militar, pero sí político y religioso. Ellos tenían el derecho, hermano, de decir en qué país cuál rey pongo y cuál rey quito, a su nombre. Y en el concilio de Nicea, hermano, Constantino se levantó y dijo, ¿sabe cuál fue la resolución de ese gran concilio? Dijo: ya me hice cristiano, dijo, ya no voy a perseguir a los cristianos. Si usted lee la historia, hermano, dicen que en ese concilio hubo gente, líderes religiosos de muchas partes del mundo, que él mismo había perseguido, y unos llegaban sin brazos y se presentó uno sin un ojo, porque la iglesia romana se lo había sacado por ser cristiano. Estaban contentos dándole la gloria a Dios porque dijeron: el emperador se hizo cristiano y ya no nos van a perseguir. ¡Qué bendición! ¿Quién vive, hermanos? Si la Biblia dice que cuando más perseguida la iglesia era, más santa era, se multiplicaba más rápido, ¿quién vive, hermanos? Y estaban más cerca de Dios. Y cuando la iglesia dejó de ser perseguida, se comieron el cuento de que el emperador se había hecho cristiano, pero el emperador dijo: sí, pero yo pongo las reglas. Yo pongo las reglas, dijo Constantino, yo pongo a los que van a ser los dirigentes de la iglesia. Allí nace la iglesia miserable y católica y romana y universal. El nombre católica se lo pusieron después, pero allí nace. Y él puso sus arzobispos, obispos en las ciudades, Él puso al obispo de Roma, que no salió nunca, él le obedecía. Los obispos mandaban, hermano, que después son los papas, después les cambiaron el nombre. Ellos daban las órdenes. Cuando los papas, hermano, veían que el cristianismo abajo del agua, ahora sí digo en secreto, en catacumbas, muchos, porque Dios siempre guarda un remanente fiel. Un remanente fiel es cuando todos están torcidos y chuecos en cuanto a las cosas de Dios, y un pequeño grupito está despierto, sigue orando, sigue guardando la esencia pura de la palabra de Dios. Esos no se comieron el cuento y dijeron: no. Iglesia, cásate con el Estado, cásate con tus leyes, no nos creemos el cuento de Constantino, y siguieron adorando a Dios conforme dice la Biblia. ¿Quién vive, hermanos? Llegaba, hermano, el siglo IV. En el siglo IV inventa la Iglesia Católica algo que usted lo puede verificar donde quiera también, que se llamó el Tribunal del Santo Oficio. ¿Quién vive? ¿Quién sabe de qué estoy hablando? Levante su manita. Nomás un hermano, paz de Cristo.
¿Sabe lo que era el Tribunal del Santo Oficio? Conocido mejormente como la Santa Inquisición. Ahora que dije la Santa Inquisición, ¿alguien sabe de qué estoy hablando? La Santa Inquisición, hermano, era una orden salida del Papa de Roma. Eran cuadrillas, hermano, gigantes y grandes a todos los países conquistados por Roma, que era realmente toda Europa, toda Europa, donde, hermano, ellos llevaban cartas. ¿Se acuerda de Pablo que llevaba cartas para encerrar en la cárcel a cristianos por el orden del judaísmo que dominaba en tiempos de Cristo? Pues era lo mismo, hermano, ellos llevaban cartas de grande autoridad. Y cuentan que a cada pueblo que se presentaban en Europa, en Portugal, en España, hermano, llegaban cartas desde Roma, las cartas papales, y llegaban, hermano, como así, pues como con un desfile, y se anunciaban desde antes. Y todo aquel que no fuera, hermano, de acuerdo a la Iglesia Católica, lo acusaban de hereje. Y al ser hereje, entraba lo que se llama el Santo Oficio, de que hay que juzgarlo. Y, hermano, su pena era la hoguera, era el potro, era, hermano, bueno, eran los más conocidos, el ahorcamiento también. ¿Quién vive, hermanos? Y se le aplicaba lo que ellos decían, una frase. Todo esto usted lo puede verificar cuando guste en páginas que no son ni siquiera cristianas. Que diga, los cristianos inventaron. No. Eso es parte de la historia. Le decían a una persona, lo sentimos mucho, pero te vamos a aplicar el auto de fe. El auto de fe era la muerte por causa de quemarlo, estirarlo, que era el potro. Amén. O usaban mucho el agua. Yo creo que de ahí aprendieron en México. Lo ataban de pies y manos, le ponían un trapo en la boca, hermano, y en la boca le empezaban a echar chorros de agua, y dicen que no hay sensación más espantosa que eso, que sientes que te ahogas sin poder morirte. Y el chorro de agua en la boca con un trapo tapada su rostro, ellos inventaron eso. Eso está en la historia, hermano. Los instrumentos de tortura que usó la Iglesia Católica para aplicar la Santa Inquisición todavía están en los museos. Museos de Europa están llenos de los instrumentos que usó la miserable Iglesia Católica, hermano, diciendo, es que es un auto de fe. Si no se hacen católicos, son herejes, y si son herejes, tienen que morir. A su nombre. Gloria a Dios. Tanto duró, hermano, óigalo bien, tanto duró la Santa Inquisición, que de santa no tiene nada, era diabólica, que se cuenta que todavía hasta 1835 todavía mataron a las últimas personas. Oiga, desde el año 400 hasta... Mire, ahí están los métodos de tortura. Ay, Dios bendiga al hermano Hugo. Está poniendo imágenes de la Santa Inquisición. Todo esto auspiciado por la satánica Iglesia Católica. Por eso, hermano, es que el judaísmo, cuando al judaísmo le decimos somos cristianos y te amamos, se hacen para un lado, nos tienen miedo. ¿Sabe por qué? Porque ellos creen que los católicos son cristianos, y ellos dicen, pues si los cristianos son los que nos han matado desde siglos atrás, desde tiempos de Cristo, llevan 2000 años matándolos, y ahora resulta ser que son nuestros amigos, porque ellos nos relacionan con los católicos. No tenemos cero que ver con el catolicismo. Nosotros no salimos del catolicismo. Del catolicismo salió la Iglesia Anglicana, del catolicismo salió la Iglesia Luterana, del catolicismo salió, hermano, los presbiterianos. O sea, salieron muchos grupos cristianos, entre comillas. ¿Por qué lo digo entre comillas? Pudiera dar, hermano, toda la tarde de ejemplos. Voy a dar un ejemplo, la Iglesia Anglicana. Qué bonito nombre, Anglicana. Te dirás, son mis hermanos todos, míos no son. La Iglesia Anglicana, búscala en internet, permite pastores y pastoras homosexuales, gay y lesbianas. Y puede casar parejas del mismo sexo y no pasa nada. Es que todo es con amor, y si estamos en amor, estamos en Dios. Eso reprenda. El Señor reprenda a Satanás. Eso no está en la Biblia.
Y ahorita sí vamos a entrar a Biblia para que usted vea en la Biblia lo que son doctrina de Dios y doctrina satánica. Entonces la iglesia de Cristo es para identificarla, o por grupos o por individuos. Los primeros años que yo llegué acá, hermano, ahí en un campo de fútbol, yo estaba repartiendo folletos y todo. Y un tipo me dijo, ¿verdad? ¿Y tú qué eres? Yo soy cristiano. Dice, yo también soy hijo de Dios. Y se andaba cayendo el borracho. La Biblia dice que los borrachos no entrarán al reino de Dios. Él creía que era hijo de Dios. Él no es un hijo de Dios. No era. Bueno, yo no sé si todavía. Hermano, usted busca instrumentos de tortura que por siglos, hermano, la Iglesia Católica usó. Hay una era en el tiempo de nuestro calendario que va del año, oiga, yo le estaba hablando del año más o menos 400 años después de Cristo, ¿verdad? Oiga, en el 400 y algo, casi el año 500, a el año 1500, ¿cuántos años son? Aproximadamente. Del año 500 al año 1500 de nuestro calendario, eso en la historia se conoce como la edad del oscurantismo. Eso lo conoce todo el mundo. Póngale usted la edad o la era del oscurantismo y son casi 1000 años. ¿Sabe de qué se encargó la miserable Iglesia Católica en esos 1000 años? De mantener a la gente en ignorancia. Como ellos dominaban el mundo, hermano, olvídese que había Biblias. Se cuenta y la historia dice que el 99% de la gente de toda Europa no sabían leer ni escribir. Y al no saber ni escribir, hermano, ¿por qué? Porque el Papa ordenó. Los papas ordenaron, hermano, ignorancia para todos ellos. Por eso Cristo dijo, el pueblo que vivió en tinieblas verá un día la gran luz. Y Cristo dijo, y conocerán un día la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Poncio Pilato le dijo en su cara a Cristo Jesús, cuando Cristo le dijo, la verdad vas a conocer. Y Pilato se burló de Cristo y le dijo, ¿y qué es la verdad? O sea, aquel dice tener la verdad, aquel dice aquel. Y Cristo le dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Y nadie viene, no dijo nadie va, ¿verdad? Como está lejos, no, nadie viene al Padre que aquí está, sino por mí. A su nombre. Entonces esa edad, hermano, de 1000 años, en que la gente, hermano, vivió, murió en ignorancia, porque no sabían ni leer. Y como no sabían leer, hermano, olvidé otro dato, desde que entra al poder el miserable imperio romano, pero ya no militar, sino religioso, ¿sabe qué fue lo que entró también? Ellos, hermano, dictaminaron y pusieron y eligieron, dijeron, el griego ya no es el idioma oficial. ¿Cuál idioma cree que era el oficial? El latín, por 1000 años. Y solamente entre los sacerdotes, oiga, y la gente de la alta sociedad les daban a conocer el idioma y se podían comunicar. Y la gente ignorante, oiga, yo cuando leí los datos dije, el 99% de la gente no sabía leer ni escribir. Y dicen que aún muchos de los frailes que copiaban una Biblia a mano cuando no había imprentas, dice que veían las letras por su figura y escribían, pero no sabían lo que estaban escribiendo porque no sabían leer. ¿Quién vive? El latín, la lengua oficial. Si usted, hermano, aunque no sea mexicano, llegó a ver películas de Pedro Infante, hermano, donde Pedro Infante está dentro de un templo católico. Ellos entraron por ver la novia, ¿verdad? Y entra con otro y ahí andan viendo a las muchachas y todo, pero en la música de fondo está la misa. Estoy hablando todavía de 1950. En las películas de Pedro Infante, a mí no me haga caso, búsquenlas. Está la misa de fondo y se oye el padre predicando. ¿En qué idioma cree que está predicando? En latín. No es una burla que usted vaya a interesarse cómo salvar su alma, que le den instrucciones y se las den en alemán, en otro país, en otro idioma que no conoce. Es una burla. En latín, oiga, por 1000 años la miserable Iglesia Católica.
los tipos que más muertes hizo, más que Hitler, en la llamada Santa Inquisición, es el Fray de Torquemada. Fray de Torquemada. Y acá, hermano, en América, hermano, se conoció a otro como Fray de Zumárraga. Fueron de los peores. Y Antonio de Loyola. Bueno, fueron varios los grandes que llegaban a ejecutar la muerte a los cristianos por el simple hecho de ser cristianos y de no ser católicos. A ese acúsala de bruja, a este acúsalo de esto, los acusaban de cualquier cosa, y eso ya era, hermano, el grande motivo para darles el auto de fe. El auto de fe era la muerte por hoguera, por el potro, desmembramiento por el único delito de ser cristianos. A su nombre, gloria a Cristo Jesús. A final, hermano, del siglo XII, o sea, en el año 1200 aproximadamente, en nuestro calendario, el siglo XII, fue cuando España, hermano, dijo, bueno, si aquí estamos, ¿verdad?, haciendo esto en toda Europa, dijo, vamos a purificar los pueblos de allá de América también. ¿Quién vive, hermanos? Esto está en la historia. Y abrieron 3 lugares, 3 centros nuevos donde, hermano, llevar a la gente y aplicarles el auto de fe, que era la muerte por herejes. Cuenta la historia que en esos tribunales a muchos los hacían arrodillarse y decirles, ¿aceptas la Santa Iglesia Católica o la muerte? Y pues muchos por miedo, ¿verdad? Pero los verdaderos cristianos no aceptaban. Uno de ellos fue en México, otro de ellos fue en Colombia, en Cartagena, y el otro fue en Lima, Perú. Allí ponían sus centros, hermano, y de ahí se distribuían para asesinar a toda la gente católica que no eran católicos de todos los países de América. ¿Quién vive, hermanos? Dijimos que casi el año 1500, bendito sea el Señor. ¿Quién vive, hermanos? Cerca del año 1500, hermano, muchos no se comieron el cuento, como les digo. Y en Alemania, hermano, hubo gente que trataba de hacer copias de la verdadera Biblia, que nosotros, hermano, nuestra Biblia pertenece a la Septuaginta. La Septuaginta fue usada por Cristo y los apóstoles. Ellos la mencionan en la misma Biblia. Me refiero a esa versión. La Biblia se le conoce como la versión de los 70 o la Septuaginta, es lo mismo, ¿verdad? Con influencia griega, hermano, que les dije que esa Septuaginta la mandó a hacer, ¿verdad?, un emperador, el rey de Egipto. Bueno, era faraón, el rey de Egipto, ya no le decían faraones. Ptolomeo II, allá en Alejandría, se interesó mucho, hermano, por la Biblia. Él quería saber de Dios y dijo, hay que imprimirla, y mandaron llamar a 70 sabios de Israel, oiga bien, de Jerusalén, rabinos, a que le hicieran una Biblia, ¿verdad? Por eso se llama la Biblia de los 70. Entonces, hermano, él, como era muy inteligente, él dijo, no, esto no, en cuanto llegó, no les avisó, los metió en 70 habitaciones diferentes que no tuvieran contacto uno con otro. Se puso listo, ¿verdad? Ptolomeo. Y este mentado Ptolomeo, hermano, les pagó el hospedaje, los trató bien, ¿verdad? Les pagó, pero les dijo, me van a hacer a mano una copia del libro de la Biblia de la ley. ¿Quién vive, hermanos? Y sin conocerse uno al otro, dijo, por si uno dice, se ponen de acuerdo y hay que decirle, no hay que dársela. No, cada uno, hermano, y las 70, por eso es la versión tan original y tan pura, las 70 diferentes, escritas por cada uno de los rabinos que fue, estaba idéntica. ¿Quién vive, hermanos? Pero Satanás, como no se duerme, hermano, entonces ellos querían poner las puras tradiciones católicas, ¿verdad? El Imperio Romano me refiero. Tenían el dominio. Ten al pueblo en ignorancia y lo dominas fácilmente. Esa era su política, tener al pueblo dormido en tinieblas y en ignorancia. Así los podían dominar. Hasta aproximadamente el año, hermano, 1500 o poquito antes, que muchos, hermanos, ese remanente fiel que Dios siempre tiene, ¿verdad?,
empezaron de algún modo, hermano, a buscar de Dios, a buscar la palabra impresa, copias. Apenas se había estado inventando la imprenta. La imprenta la inventó un hombre alemán llamado Gutenberg, y el primer libro que imprimió en su imprenta fue la Biblia, que por poco también se lo avienta la Inquisición, ¿verdad? Entonces, hermano, de ahí surgieron hombres que ya imprimían parte de la Biblia y la llevaban de contrabando. De Alemania la llevaban a España, pero España era el peor lugar porque ahí se originó la Santa Inquisición, la diabólica Inquisición, más bien. Entonces lo que entraba ahí no era droga ni armas, hermano, lo que entraba era partes de la Biblia. Cuentan de un hombre llamado Clemente, que era, hermano, flaquito, hermano, así, dice que apenas el esqueletito, y estaba chueco, tenía una joroba, pero Dios usó a ese flaquito, hermano. Y él, hermano, era comerciante y llevaba unos barriles de vino. Era comerciante, ¿verdad? Y traía cartas. Pues, ¿qué traes? Pues traigo vino para revender y todo. Pero en los barriles de vino, en el fondo, era un fondo falso, ahí traía muchas metidas Biblias impresas. ¿Quién vive? Él arriesgaba su vida. Y cuando, hermano, alguien un día lo descubrió, ¿verdad? Lo anduvieron persiguiendo también para matarlo, la Santa Inquisición. Esos barriles quedaron ahí guardados. Los guardó, óigalo bien, en un convento, en un monasterio, donde había muchos jóvenes estudiantes, hermano, que eran estudiantes no de la Biblia. Ellos estudiaban filosofía, magia, latín, todo. Los padres, menos la Biblia. Un sacerdote estudia de todo, menos la Biblia. ¿Quién vive? Cuando, hermano, uno de esos jóvenes estudiantes, hermano, que metían el vino ahí para emborracharse toda la bola, uno de esos jóvenes llamado Cipriano de Valera, ¿quién viene, hermano? Descubre, hermano, esos escritos y los empieza a leer, a revisar. Y se empieza a dar cuenta de la verdad. Y dijo: Cristo, un día van a conocer la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Y empieza, hermano, Cipriano de Valera. Y otro que estaba más jovencito por ahí, que le tocó ser pastor, el del otro, Casiodoro de Reina, fue cuando él hace lo que se llama la Biblia del Cántaro, y luego la otra versión revisada, la Biblia del Oso, que es la Biblia que tenemos nosotros. Por eso le llamamos la Biblia Reina Valera, porque uno de ellos, eso lo puede ver usted en la primera página de su Biblia. Mire, dice, esta es una antigua versión de Casiodoro de Reina, 1569, y después revisada que fue su discípulo Cipriano de Valera en 1602. Casiodoro de Reina se convirtió pastor de ellos mismos, pero tuvieron que huir a Alemania. Después en Alemania lo andaban buscando la Inquisición, huyeron a Inglaterra, y en Inglaterra no dejaron entrar a la Santa Inquisición. Por eso es que, hermano, Inglaterra, ¿verdad?, no fue tan católica para nada. Por eso es que de Inglaterra y de Irlanda fue cuando huyeron muchos barcos. ¿A dónde? A Canadá y a Estados Unidos, a traer el Evangelio. ¿Quién vive? Y allá de México para abajo, hermanos, nos llevaron la pura basura. No llevaron el Evangelio. No era gente con Biblias tocando puertas. Mire, Cristo los ama, acepten. No, hermano, llevaron tradiciones, llevaron demonios de imágenes, llevaron de todo. ¿Quién vive? Pero Cristo dijo: un día van a conocer la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Abra su Biblia, hermano. Ahora sí vamos a empezar a predicar. No, ¿cuánto llevo? Denme unos minutos. Mire, vamos a leer, hermano, a 1 de Timoteo. Abra su Biblia en 1 de Timoteo. 1 de Timoteo capítulo 4, verso 1. ¿Sabes qué, hermano Hugo? No la pongas, déjame, quiero poner un versículo que está en la carta de Pedro primero, y después vamos a ir a Timoteo. En la carta de Pedro,
Déjame ver dónde está. Hermano Pedro. Hermano Pedro, más de Cristo. Ok, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. 2:2 del apóstol Pedro. Si la vamos a poner ahí, gloria a Dios. El apóstol Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Qué es la leche espiritual, hermano? La palabra, ¿verdad? No es otra, es la palabra, es la Biblia. Pero ¿qué dice enseguida? No adulterada. ¿Quién llegó en México a tomar leche adulterada? De esa de la liconza, en paz de Cristo. Me contaron, ¿verdad? Se formaba la gente ahí. La daban más barata. Es que de 1 litro hacían 3, le echaban agua y decían es leche adulterada, porque eso es adulterio. Adulterio, hermano, adulterar algo es cuando usted le agrega algo más que no debe estar ahí, como en un matrimonio. Por eso le dice adulterio. Entra ahí un personaje o una personaja que no debe estar ahí, por eso se añadió, y no debe estar ahí, por eso se llama adulterio. En el agua, hermano, está adulterada cuando tiene algún químico, algo otra cosa. Y la leche, por eso dice leche adulterada, es cuando ¿qué? Cuando le echan más agua, o no le echan veneno, le echan agua pues para que rinda, ¿no? ¿Quién vive? Mira, hasta Pedro sabía. Dice, no tomen leche adulterada. Y la leche espiritual es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir leche adulterada espiritual? Cuando a esta santa Biblia que es pura, le añade cosas. Cuando se le añaden cosas. Te dije, Timoteo, primero vete a 1 Corintios 4:6. 1 Corintios 4:6. ¿Quién vive, hermanos? Pero esto, hermanos, le he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que de nosotros aprendan a no pensar más de lo que está, ¿qué? No te vayas más. Si la Biblia dice que Jesús es Dios con una claridad, pues no busques más, no le busques 3 pies al gato. Así es y así es. Si la Biblia dice que una cosa se tiene que hacer de ese modo, pues así es. ¿Quién vive, hermanos? Ahora sí vamos a 1 Timoteo 4. Esa escritura es muy importante, hermano. Digo, todas son, ¿verdad? Pero para nuestro tema me refiero. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos, oiga, para cuando Pablo escribe esto, hermano, casi para el año 60 de nuestra era, nosotros somos los postreros tiempos, los últimos tiempos. Dijo que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe. Apostar es retirarse, apostar es negar, apostar es ya no quiero más. Dice, haciendo esto, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Qué le parece? Si hay doctrina santa y pura en la Biblia, dice Pablo que también hay doctrinas de demonios. Pastor, aquí lo dice abajito, miren, no hay que inventarle, porque Pablo dice que no vayamos más de lo que está escrito, o sea que no le estemos inventando. A ver, hermano, ¿qué dice enseguida? Que por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ahí le van 2. ¿Qué dijimos que íbamos a hacer? Identificar a las iglesias perversas y diabólicas que traen doctrina adulterada. Número 1, van a prohibir estas iglesias a la gente casarse. ¿Conoce usted alguna iglesia por ahí de casualidad que le diga a las mujeres, enciérrense en un lugar? Ustedes no tienen derecho de casarse en toda su vida porque ustedes se van a casar con Cristo. Estamos hablando físicamente. ¿Quién vive? Y se van a vestir diario de blanco y negro. Y se van a poner a hacer rompope para mantenerse. ¿Quién vive, hermanos?
y van a hacer pan para que vendan en la calle. Estoy hablando de las monjas y los conventos de la miserable Iglesia Católica. ¿Quién vive? Por si alguno no entendió, ¿verdad? ¿A qué me refiero? No se casen. Y a los clérigos, a los novicios, a los que empiezan a ser estudiantes de sacerdotes, no se les dice lo mismo. Cuando la Biblia dice que un pastor, hermano, que explica la palabra, debe ser casado con una mujer, a ellos le dicen, no, prohibido casarse. Inventó la Iglesia Católica algo que se llama el celibato. El celibato es, te quedas sin casar toda la vida. Pero como la Biblia dice que, oiga, les hierve la sangre como al profeta Elías, como cualquier persona que es normal, por eso es que, hermano, han descubierto tantos abusos de hombres, mujeres, homosexualismo y todo. ¿En dónde? En las iglesias católicas, en los conventos, en los seminarios. A su nombre. Entonces, cuando una iglesia, una doctrina prohíbe casarse a su gente, la Biblia le llama ¿cómo? Doctrina de... o le da miedo que lo oigan afuera. Doctrina de... demonios. A ver, ¿qué más dice? No me lo borren, ¿eh? Prohibirán casarse algunos, y otra doctrina de demonios, y le mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. ¿Qué dijo? La cuarentena o la cuaresma. La cuaresma. ¿Alguien sabe lo que es la cuaresma? Ese demonio ya se viene para el otro mes, ¿verdad? Si no me equivoco. Y nosotros de eso vamos a hablar. Claro que le adornan ahí, le pintan como que es cristiano, como que, ¿verdad? Es como una piedra, la pintan de dorado y se la venden por oro. Para que sí parezca como oro, pero no es. ¿Quién vive, hermanos? No comas carne, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Quién enseñó eso? Puro pescado. Yo me acuerdo que mi mamá nos decía, yo de chiquito, mamá, quiero una torta de jamón como el Chavo, ¿verdad? Cuando había dinero. No, hijo, porque es puerco y luego te sale la cabeza de pescado. Paz de Cristo, hermanos. ¿Dónde lo oí yo? De la cultura católica. No coman esto, no coman aquí, no coman. ¿No dice la Biblia que fueron por alimentos que Dios creó? Y las doctrinas que la Biblia dice diabólicas le prohíben comer ciertos alimentos que Dios los creó. Vamos a seguir leyendo, no hemos acabado, ¿no? Pues ya. Dice que alimentos que Dios creó para que con acción de gracias, ¿qué es acción de gracias? Orar por su alimento, ¿verdad? Participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ponme el que sigue, que se pone mejor. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Y ahí está hablando de comida. Ahorita usted lo va a ver abajo. Eso es para los que dicen, ay, no, ¿qué esto? ¿Qué fue lo que eliminamos hace rato nomás de ingerir? La sangre, el ahogado, ¿verdad? Que es lo mismo. Pero de ahí en más, hermano. Bueno, a mí sí no me den caldo de pollo, paz de Cristo, porque, ¿verdad? Pero eso es por gustos, no es por, ¿verdad? No es porque, ay, es pecado. No. Es por gusto. Usted puede comer lo que le des su gusto, ¿verdad? Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada. Diga nada. Es de desecharse si se toma con oración. Está hablando de alimento. Y si no me la cree, leemos el 5. El 5. Porque por la palabra de Dios y por la oración, ese alimento es. Ay. Mire, yo entiendo que no comas eso porque, ¿verdad? Hay cosas que pues a uno lo engordan más, hay cosas. Sí, yo entiendo esa parte, eso no, pero estamos hablando de asuntos religiosos. No comas acá, no comas. ¿Quién vive, hermanos? Doctrinas de demonios. ¿Por qué no vamos a ver? Oiga, pero no estará mal el apóstol Pablo, porque eso lo escribió Pablo. Pero Pablo dijo, si alguno se siente espiritual, sepa que lo que ha escrito también son mandamientos de Cristo. Así lo dijo. Pero si eso no es algo contundente, vamos a ver lo que dijo el mismo Cristo en Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Gloria a Dios.
Versículo 14 en adelante. Doctrinas de demonios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por haber salido de las doctrinas de demonios? Yo no sé si en mi cuenta, ¿verdad? Porque yo no iba, me llevaban allá, la hermana que está allá atrás me llevaba la doctrina de demonios. Pero un día Dios la alumbró, le dio luz. Y sufrió golpes, y sufrió humillaciones, y sufrió gritos, y sufrió que le rompieran Biblias ahí. Oiga, por recibir la palabra de Dios no adulterada. La adulterada ya la tenía, la Biblia adulterada, la doctrina adulterada. Pero un día llegó, hermano, la luz de Cristo, pura, sin mancha. Su nombre. Pero ¿qué dijo Cristo, hermano, de la comida? Porque, ¿verdad? Todavía, hermanos, yo entiendo, muchos hermanos están empezando y todavía, pastor, será pecado comer eso, y pastor será, pero es que en Levítico 11 dice la Biblia que no comamos murciélago, y que no comamos caballo, y que no comamos puerco. Allá el hermano Enrique se prepara un puerco, hermano, unas carnitas, sangre de Cristo, hermano. ¿Cómo decirle que no a eso? Pero ¿qué hay entonces ahí? ¿Por dejar de comer algo soy más santo? ¿O por comer algo que la Biblia dice que no me voy a ir al infierno? Vamos a ver qué dice Cristo. Cristo capítulo 7 versículo 14. Y llamando a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entiendan. Es que algunos no habían entendido, hermano, y otros todavía no entienden quién vive, hermanos. Hay que entender. Entiendan. Dijo: nada hay fuera del hombre que entre en él. Ahorita va a ver que por la boca se refiere al alimento, Nada hay que entre en él que lo pueda contaminar. Pero lo que sale de él es lo que lo contamina. ¿Y qué sale de mi boca? Cuando ya la lengua me empieza a palotear, hermano, salen mentiras, pueden salir malas palabras de alguien, pueden salir injurios, ¿verdad? Mentiras, trueques, eso es lo que contamina, engaños. Eso es lo que contamina. Y luego dice: pero lo que sale de él, eso es lo que lo contamina. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, como diciendo, entiendan, dice Cristo. Verso 17. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo: ¿también ustedes se quedaron sin entender? Yo creo que yo estoy como ellos, ¿verdad, hermano? Y no lo entendí, y voy con vergüenza a preguntar otra vez. ¿No entienden que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque lo que le entra en su corazón, el 19, porque no entra en su corazón, ¿qué es acá? Entra por la boca, dice, y se va ¿a dónde? Se va al vientre. Y de la panzonona que tenemos, ¿a dónde se va? A la letrina, al excusado, ahí acaba. Está hablando de comida. Oiga, verso 19, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. ¿Quería más o ya? Hermano, pero es que la ley ya caducó. Y ya ve, por eso, hermano, es que por eso le conviene que oiga los podcasts. La ley ya caducó. Y no me salga con ese argumento que salen unos que ya le tenemos respuesta, que dicen: entonces ya podemos matar y robar. No confundamos las tonteras con la Biblia, la palabra de Dios. Dice la Biblia que cuando hubo cambio de sacerdote en la cruz del Calvario, dice, hubo cambio de ley. ¿Quién vive? La ley de Moisés fue cambiada por la ley de Cristo, porque el sacerdocio arónico fue cambiado por el sumo sacerdocio de Melquisedec, que es Cristo. Así de fácil.
Así de fácil. Por eso, hermano, ¿no ha visto así cuando abre usted internet, el Facebook, y que salen ahí que preguntas de la Biblia, y gente que pregunta pues en veces por pelear, o gente que pregunta nomás por enterarse? Y dice, están engañando a los cristianos porque los diezmos eran de la ley de Moisés. Tienen razón. Nosotros diezmamos, ¿verdad? No porque lo dice la ley de Moisés. Nosotros diezmamos porque diezmamos conforme a la ley de Melquisedec, que ya diezmaba a su nombre. Bendito sea el Señor. Yo le iba acá, hermano, a dar más doctrinas de demonios, pero la vamos a dejar de tarea, que usted las averigüe. ¿Qué le parece? Quiero cerrar con esto último, hermano, con esto último. Hermano Hugo, Hechos 3:19, por favor. Dije que al final estamos identificando una sana doctrina de una doctrina diabólica. Estamos identificando hermanos cristianos, verdaderos hijos e hijas de Dios, de los que se dicen ser, pero no son. Y fueron hallados mentirosos. La Biblia habla de falsos maestros, pero de falsos hermanos introducidos en las iglesias. De eso habla también. Hechos 3:19. El apóstol Pedro predicando, hermano, a la gente el evangelio de la salvación, el plan de salvación, predicándolo, explicándolo. Y Pedro dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados sus pecados. Arrepentirme lo entiendo, pero ¿y la conversión? ¿A qué se refiere cuando dice Pedro? Conviértanse. Conviértanse. ¿De qué habla? Arrepentidos y convertidos, dice, para que sean borrados vuestros pecados. Acabamos de salir del sermón y acepto si alguien levanta su mano. ¿A qué se refiere que se tenga que convertir a alguien? No es así, era como un mutante que de ser se convirtió de ser humano se convirtió en reptiliano. ¿Sabía que en los animales, en 2 o 3 de ellos, hay conversión? En uno de ellos es, hermano, en un animal muy feo que se arrastraba por los árboles y de repente, hermano, se asienta, se pone un caparazón y a los meses sale una mariposa, hermano. ¿Quién vive? Era un gusano miserable, hermano, que pasaba el tiempo arrastrándose. Feo, ¿verdad? Yo no sé, a las mujeres no les gusta agarrar gusanos. Ay, no, qué asco. Pero ¿y qué tal una mariposa? La que sienten en su mano, ¿verdad? Ya, con aquellos colores de sus alas. Pero antes, ahí hubo una ¿qué? Una conversión. Eran una cosa y se convirtieron en otra. Pero ¿cómo aplica eso, hermano, para un humano, para una persona? Aquí se lo voy a decir muy fácil. Súper fácil, hermano. En Marcos 16, 15 y 16 nos dice la Biblia. Marcos 16, 15 y 16 nos dice: y les dijo el Señor, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda, ¿qué? ¿Ya está entendiendo, verdad? Está bien fácil. Prediquen el evangelio a toda criatura. Algunas veces me ha tocado gente conocida, aún aquí en Canadá, en todas las México y Estados Unidos, pero aquí en Canadá me ha tocado. Me dijo uno, oye, porque tú y yo o somos hijos de Dios o me equivoco. Le dije, te equivocas. Tú no eres hijo de Dios todavía. Tú eres una criatura hecha por Dios. ¿Quién vive? Por eso Cristo dijo, vayan por el mundo, está lleno de criaturas, 99% son criaturas, prediquen el evangelio, preséntenles, ¿verdad?, la salvación, y el que creyere y fuere bautizado, ese se convierte a ser hijo de Dios, se hace cristiano. En tanto que no lo haga, queda como criatura.
Último versículo, hermanos. San Juan 1:12, muy conocido, pero solamente para rematar bien aquí, hermanos. Estamos identificando, otra vez que usted oiga, todos somos hijos de Dios allí y se anda cayendo de borracho, usted explíquele con toda la paciencia del mundo, oye, tú no eres hijo de Dios, ¿te gustaría ser? No, ya soy. Dígale, no, el Señor te hizo, sí te hizo, Él te envió, tú estás aquí, tienes vida. Pero la Biblia dice que Él dijo que tienes que hacer algo, tienes que hacer una conversión para convertirte en hijo de Dios. San Juan 1:12, el 11, hermano, 11 y 12, el 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Qué pasa ahí? Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? No todos son hijos de Dios. Hasta que alguien, hermano, cree en Él, cree en su nombre, recibe a Cristo, hermano, se bautiza en su nombre, hasta ese momento se convierte en hijo de Dios. Antes era una simple criatura viviendo aquí, comiendo y viendo a ver qué hace. De ahí en más, hermano, era una simple criatura, no es hijo de Dios todavía. Ya se está dando cuenta, hermano, la diferencia entre la verdadera iglesia de Cristo y las doctrinas por ahí. Son doctrinas, hermano, inventadas por el hombre. Cristo lo dijo que la mayoría de ellas eran puras tradiciones humanas. Tradiciones humanas. No hay nada, y lo digo de frente a la cámara, no hay una sola cosa que practique la Iglesia Católica que se encuentre en la Biblia. Me refiero en sus liturgias y sus misas, no hay una sola cosa. Allí no le adulteraron a la leche, más bien al montón de veneno, 1 litro de veneno, le echaron una gota de leche y diciéndole a la gente, tomen, ese es su alimento. No hay nada. Ni el sacerdocio, ni sus vestimentas, ni las liturgias, ni el incienso que riegan ahí. No hay nada que ellos practiquen que esté en la Biblia como para practicarlo actualmente. No hay nada. A su nombre. Pónganse en pie, hermanos. Vamos a... Espero que no se haya enojado nadie, que todavía haya sienta cierta simpatía, ¿verdad? Es que de ahí salí, pastor. Y lo digo en serio, ¿sabe por qué? Porque aquí había una hermana que yo hablando de esas cosas en un estudio, fue el último día que vino. Estoy hablando literal y realmente, y Dios sabe lo que estoy hablando. Yo la tenía enfrente como de aquí al bote, sentada en la silla, y ella estaba torciendo la boca, agachada la cabeza y diciendo, no, eso no es así. Así, estoy hablando literalmente. Ahí la tenía. Y yo hablando de estas cosas y de estas cosas, y dijo, no, la amada Iglesia Católica. La Biblia habla mucho de la Iglesia Católica, lee Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18. Dios le dice, la mujer prostituta es la Iglesia Católica. Vamos a orar, hermano, para retirarnos. Si alguien busca más información, acá dejé tarjetas, hermano, si alguien no tiene, ¿verdad? Las puse el otro domingo, pero si alguien quiere llevar más o a usted le gusta repartirle a la gente, ¿verdad? Que oye, usted habla español, repártale tarjetas. Ahí salen todos los cultos de aquí, sale la alabanza de cultos pasados y ahí en el cuadrito sale también el programa de que estamos haciendo el podcast. Ore por nosotros, mañana queremos grabar, primeramente Dios, a ver si el Señor nos ayuda, ¿verdad? A ver si no se entromete nada por ahí. Así es de que, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar para ser despedidos en nombre de Cristo. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor bendito, por tu palabra, Señor. Tu palabra dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha, Señor, que alumbra en un lugar oscuro. Esos años, esos siglos, ese milenio de oscurantismo, Señor, que esa perversa iglesia se encargó, Señor, de cambiar el idioma y de ocultar la Biblia.
Y cuando hombres, Señor, que arriesgaron su vida para sacar esa Biblia a la luz y poder imprimirla y poder traducirla al castellano y al alemán y a todos los demás idiomas, arriesgando su vida por ello. Porque la Santa Iglesia Católica la tenía oculta por más de 1000 años. Pero, Señor, tú sabías que un día iba a salir a la luz. Yo te pido, Señor, yo sé que aquí hay muchos de tus hijos que antes pertenecieron a esa iglesia con doctrina de demonios, pero que tú los hiciste libres. Y ellos hicieron su conversión, Señor, de ser criaturas simples. Se convirtieron en hijos e hijas de Dios. Pero, Señor, queremos que esto mismo lo conozca toda la gente allá afuera, Padre, para que ellos también un día se conviertan, Señor, de las tinieblas a la luz, se conviertan de ser criaturas a ser hijos del Dios vivo, para que sean borrados sus pecados. Ayúdanos a entender estas cosas, Padre, y a hablarlas tal cual son. Nos ponemos en tus manos y yo te pido, Señor, que tú nos guardes en el nombre de Jesús, y voy a pedir a todos los hermanos que pasen al frente, los que van a salir, gloria al Señor. Si usted no ha traído su diezmo y su ofrenda, hermano, es buen tiempo todavía. Los hermanos que van a salir de viaje, hermano, esta semana, pasen, por favor, vamos a hacer una oración especial por ellos. Gloria a Cristo. No se asuste, aquí no le voy a preguntar ni a dónde va, ni si lleva dinero o no lleva, y cuánto va a durar. Usted nomás, si va a salir esta semana, antes del siguiente domingo, pase, hermano. Ay, sangre de Cristo, no, se va a la mitad de la iglesia, hermano. Yo no pensé que fueran tantos. Tú también, Rogelio. Como dijo Julio César, tú también, Brutus. Pásele acá, hermano, véngase, sí, véngase. Lo que pasa es que así juntitos, el pueblo los va a cobijar, ¿verdad? Yo voy a pedir a... ¿Dónde está Miguel González? Pásale, Miguel, hermano Mike, ven, acompáñame. Estoy mandando llamar a los ministros, ¿verdad?, de esta congregación, para que presenten a este pueblo, hermanos, ¿verdad? Oiga, son varios. Ay, ¿qué hacen mis hijas ahí? ¿También se van? Santo Cristo, apenas me estoy enterando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira, ahí vienen los pequeños también. ¿Cuántos pequeñines vienen? 3. 3 o más. 3, ¿verdad? 3. Hay que orar por todos ellos, hermano, ¿verdad? Que Dios tenga un destino para ellos, que tenga planes, que yo voy a pedir por cada uno de ellos, ¿verdad? Que Dios los guarde, los que van a manejar, ¿verdad? O los que van a ir en avión, pues de cualquier modo, hermano, los queremos de regreso, los queremos de vuelta, sea en una semana, en 2 o 3, no importa cuándo, pero los queremos de vuelta. Vamos a pedir por ustedes. Aquí hay ministros, ¿verdad?, que van a orar. Vamos a orar todos por ustedes en el nombre de Cristo. Y la iglesia, hermano, que estamos allá, le pido, ¿verdad?, que levante su mano al cielo y vamos a pedir por ellos. Amén. Pida viéndolos a ellos, no importa, o pida por familia, pídale al Dios eterno de la gloria que los guarde, los bendiga, ¿verdad? Los lleve con bien. Bendito sea tu nombre, Dios de la gloria eterna. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos por habernos permitido reunirnos aquí. Gracias te damos, Señor, por toda esta gente, Señor. Es gente tuya, gente de Dios, Señor. La gran mayoría de ellos, Padre, ya han sido convertidos. Ya han sido convertidos de las tinieblas, Señor, a tu luz admirable. Bendice estas familias, a sus pequeñitos, mi Cristo Jesús. Algunos de ellos, Señor, todavía no hacen ese proceso de conversión, de convertirse de criaturas a hijos de Dios, a hijas de Dios. Por eso es que yo te pido que los guardes, que las guardes, que bendigas su vida, Señor, que los traigas de regreso. Muchos de ellos, Padre bendito, son siervos tuyos en la alabanza, mi Cristo. Son cantantes, son coristas, Señor, son pequeños, son niños, son padres de familia, Señor.
cabezas de hogar. Bendícelos a todos ellos, Señor, con su casa, su familia. Guárdalos, Señor, de un robo por allá, de un mal, Señor. Hay tanto mal en el mundo, Padre bendito. Guárdalos a ellos por amor de tu nombre. Guarda a sus padres, a sus mamás, mi Cristo Jesús. Bendice, Señor, a todos que allá van con la intención de ver a su familia, Padre bendito, de ver a sus familiares, de disfrutar, de distraerse un rato, Señor, lo cual no es malo. Yo te pido que los bendigas, mi Cristo. Ayúdales a ellos, Padre eterno. Guárdalos, Señor, de todo mal. Multiplícale, Señor, su dinerito que lleven, Padre. Ayúdalos, Señor. Líbralos de una falla mecánica, los que van a manejar también, a conducir, Padre. Ayúdalos, Señor. Y si tienen, Señor, el tiempo, que lleven tarjetas, que abran su boca también, Señor. Si tú les presentas a alguien para que les comparta el Evangelio, Señor, que lo compartan. Reprendemos todo tipo de vergüenza, todo tipo, Señor, de pérdida de tiempo. Te pedimos, Señor, que todo lo que se les presente, Señor, lo hagan, Señor, conforme a tu palabra. Yo sé que van a andar allá y más de algunos, Señor, se les van a presentar a familiares siguiendo tradiciones que ellos no conocen tu palabra, Señor. Pero que ellos, Señor, si comen lo que coman, Señor, se santifica el alimento con una acción de gracias, Padre. Eso dice tu palabra. Ayúdales a ellos, Señor, y que aprovechen ese momento para, mi Cristo Jesús, bendecir y instruir a la gente que no conoce tu palabra y decirles, eso no es malo. ¿Quién dijo que era malo? Las tradiciones dicen que son malos, pero la Biblia dice que todo es bueno y nada es de desecharse si se hace con acción de gracias. Ayúdales pues, mi Cristo bendito, llévales con bien, tráeles con bien. Los pongo en tus manos, Señor, y lo que está en tus manos nadie te lo arrebata. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, pedimos por ellos. Y el pueblo dice, amén, gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Dios les guarde. Miren nomás la mitad.